Me llamo Adele Blasquez y soy francesa. Soy antropóloga y trabajo sobre la experiencia de la gente que vive en contexto de violencia en el norte de México. Estoy escribiendo mi libro y estuve aquí en la Casa Proal para escribir y gocé de las condiciones de una residencia que ha sido de artista para también poder escribir y impregnarse del medio y de la tranquilidad que aquí se puede gozar. Entonces mi trabajo se ha focalizado mucho en el tema de los grupos armados, de los carteles en cuanto a la violencia del narcotráfico en México, y lo que yo trato de hacer es desplazar la mirada para ver cómo se vive en esas condiciones. Muy raras veces se habla de la gente que sencillamente viven en esos contextos, y entonces al desplazar la mirada uno se da cuenta de que son condiciones que la violencia está anclada de manera social y históricamente construida, y describir una situación social como esta es lo que trato de hacer en mi libro. Por una parte, el escribir es muy difícil hacerlo en lugares donde siempre uno se encuentra con muchas dispersiones, citas, y aquí se ha podido gozar de días enteros dedicados a la escritura, lo cual es muy raro, o sea, es muy difícil de encontrar. Y por otra parte, al trabajar en México, ese es un lugar, una casa que tiene una historia bastante interesante, que tiene mucho que ver con el siglo XIX en México, y a mí me ha ayudado también, me ha inspirado más bien mucho el poder estar aquí, el platicar con la gente de aquí, el haber estado inmergido en la red social de la Casa Proal, y eso también fue una gran ayuda. Entonces empecé a trabajar en la Sierra de Chihuahua, en un pueblo donde el problema era vinculado a un enfrentamiento entre dos grupos armados que se peleaban la plaza, y yo me quedé ahí en este pueblo, pero con la gente que sencillamente vivían su vida, trabajaban, trataban de salir adelante de alguna forma, pero no estaban involucrados en las actividades de esos grupos. Y lo que me interesó era ver cómo al diario puedes seguir haciendo tu vida cotidiana cuando hay enfrentamientos, hay asesinatos, hay este tipo de problemas. Y de ahí me pasé a Sinaloa, pero no en la parte del Sinaloa de la agroindustria, pero más bien en la parte de zonas marginalizadas, que es la parte del estado que colinda con Chihuahua y Durango y que pertenece a la Sierra Madre Occidental. El municipio donde trabajo es Badiraguato, que es también famoso, tal vez a unos les suene el nombre por ser el lugar de nacimiento de las figuras más mediáticas del cartel de Sinaloa, y por ser supuestamente el primer lugar de producción de la amapola. En este contexto no me interesan ni las figuras mediáticas del narcotráfico, ni las élites del narcotráfico, nada de este tipo de cosas, y no trabajo, de hecho, sobre el narcotráfico. Lo que trabajo es la forma, otra vez, en que la gente que vive a diario su vida en este contexto, ¿cómo la hace? Esa era mi pregunta. Entonces estuve un año y medio investigando en este pueblo por medio de, pues nada más al vivir el diario y también hacer observaciones dentro de las instituciones locales y en la región de montaña, en los ranchos. Después de mi trabajo de campo, los temas que yo estoy tratando o sea, las tesis que avanzo, una es el hecho de que por la construcción histórica de este lugar, las personas hoy tienen un saber de manejo de la frontera entre lo legal e ilegal bastante particular, en el sentido de que fuera de la producción en sí y efectiva de amapola y el tráfico, se ha llevado una extensión del sospecho de criminalidad. Es decir, aunque uno tiene su tiendita, por ser de este pueblo, le toca la sospecha de ser parte de este sistema criminal. Entonces, en este contexto, la frontera entre legal e ilegal es una oportunidad para aquellos que lo saben manejar y tienen la forma de manejarlos, y una obligación y un impedimento para los que no tienen las formas de hacerlo. El otro punto es
la forma en que la violencia llega, la violencia en sí en muchas situaciones lleva a la incertidumbre, es decir, cuando pasan enfrentamientos, asesinatos, lo que produce es el no saber qué es lo que puede hacer, si puede salir en la calle en la mañana, si puedes seguir saliendo en la noche, si tu vecino no está yendo en un lugar al lado que igual no puedes hablar con él porque te va a poner en problema, entonces es mucha incertidumbre, perdón. Pero en este contexto también hay una forma, en un contexto otra vez donde más del 90% de los homicidios no tienen después lugar a procesos por las instituciones estatales, judiciales, y también en un contexto donde la preocupación de la gente de una u otra forma puede tener que ver algo con esta economía ilegal, por lo cual es difícil acudir a las instituciones estatales. Entonces, lo que yo veo es que en el contexto de incertidumbre y de no poder acudir a los jueces, la violencia en la forma en que la gente hace narrativas de los hechos violentos, lo que pasa es darle o negarle el papel de una forma de resolver conflicto que sea legítima. Rápidamente, para entender lo que estoy diciendo en cuanto, por ejemplo, a la frontera entre lo legal y lo ilegal, la economía, una primera parte sería entender rápidamente un poco la economía política del municipio donde trabajo, el cual nos lleva a entender la parte también del vínculo con la historia internacional de la prohibición de las drogas, la cual no voy a desarrollar mucho, nada más en lo que es pertinente en el caso que estudio. Entonces, primero la amapola en este municipio mayormente es una forma de sustento, es una economía de sustento. Entonces, entender esto primero, solemos ver el inicio de las políticas de prohibición de las drogas en el Harrison Narcotic Act en el 1914, en el cual los americanos, los Estados Unidos designan como ilegal las drogas, pero también está en el contexto del inicio de la Revolución Mexicana con Carranza y en un contexto en el cual el apoyo de Estados Unidos tiene mucho más peso poco a poco en la política mexicana, ya que se ocupa el apoyo para la lucha de poder que se está haciendo. En este contexto se les pide a las instituciones mexicanas participar por medio de leyes, de instituciones y de operaciones, de cooperaciones, a la gran lucha contra la droga que se está empezando. En Badiraguato se sabe del inicio de la producción de amapola desde el inicio del siglo XX, más o menos ahí en 1910 se supone, lo que es seguro es 1930, pero era algo marginal, que no estaba percibido como algo ilegal tampoco, y que incluso élites locales que podían tener con la política también podían al lado estar organizando este tráfico que no era la gran cosa. Y era marginal, pero donde sí se empezaba a producir era, por ejemplo, el primer rancho donde se hizo fue a raíz de la desaparición de la explotación minera en este pueblo que empleaba gente, y a raíz de la desaparición de la mina empiezan la producción de amapola. Se fumaba el opio en Culiacán de manera bastante sabida, este tipo de cosas. Voy muy rápidamente, en los 60s hay un crecimiento del precio de la goma de opio en el contexto del crecimiento del consumo en Estados Unidos, y en el pueblo donde yo trabajo también coincide con la desaparición poco a poco de la mayoría de las fuentes de ingreso. La minería sigue desapareciendo, las carreteras se construyen y eso hace desaparecer muchos trabajos como los de arrieros, los que bajaban a la costa y vendían durante días en los ranchos ropa, bienes de primera necesidad. Y también cambia la relación entre la sierra y la ciudad, ya que antes la gente en los ranchos producían queso,
podían bajar a vender huevo, gallina, queso, todo este tipo de cosas, y en este momento se gira la relación y van abajo a comprar y ya no existe también esta fuente de ingreso. Entonces yo cuando hice mi trabajo, digo, después del crecimiento de la violencia que ha habido a nivel regional, específicamente después de la política de Calderón de lucha, del enfrentamiento directo en contra del narcotráfico. Entonces rápidamente voy a tratar de darles ejemplos de lo que digo, de cómo está permeando en todas las dimensiones de la vida social el problema, que esté uno o no adentro de las actividades ilegales. La pregunta es cómo afecta el lugar determinante de esta economía en el quehacer institucional, individual y de las prácticas cotidianas. A nivel de la representación política, observamos la forma en la cual la administración está hasta cierto punto encerrada en los discursos mediáticos. Es muy difícil que el alcalde del pueblo del Chapo pueda estar hablando con periodistas sin que le venga a decir: es usted alcalde del municipio del Chapo. Entonces eso es un juego difícil que por otra parte siempre las cosas siempre tienen dos caras, y podemos ver también cómo representa una oportunidad de control de la información, ya que nadie puede penetrar dentro del territorio, y también de valorización de los políticos que sí pueden entrar. Si nadie puede entrar, los que sí pueden entrar les da cierto valor, ¿no? A nivel policial, el peso de la economía ilegal impone ciertos límites a la actividad de los al trabajo policial. Y lo interesante que observé yo fue la adopción por los habitantes del pueblo de una perspectiva en la cual el cuidado de las reglas de circulación, la velocidad de los carros, el estacionamiento en el pueblo, el hecho de llevar casco, ¿sí? En las motos, aparece central en la evaluación de lo que es un buen policía o no un buen policía. No puede estar viendo lo que está dentro del carro, pero sí puede ver si está estacionado bien el carro. Entonces como que hay también un desplazamiento en este sentido. También en la tierra nos topamos con una tensión radical entre la voluntad común de cualquier persona de tener seguridad sobre su propiedad, en el sentido de una seguridad jurídica, que alguien le pueda amparar y garantizar su tierra, con la imposibilidad de tener un catastro en este contexto, en el cual las estrategias de protección de los productores de amapola radica en el sencillo hecho de no tener su nombre, la parcela a su nombre. Cuando hacen rastreos por la vía aérea, ven los sembradillos, y si uno puede decir: ah, pues esa es la parcela de fulano, no le queda de otra. Entonces en este contexto nunca se pudo hacer un catastro. Entonces que uno se generalizó la inseguridad de la tierra, independientemente de uno que sea ganadero, productor de amapola, de maíz, cuando hay que saber que la tierra es muy poco fértil y que es una región muy accidentada. Entonces, ya sea productor de lo que quiera, uno no puede tener el derecho en su tierra, porque si no amenaza a la mayoría de la gente con el tema de la represión. Se me olvidó un punto central: hay una represión militar brutal desde 1977 que pasa por torturas, por varias veces. Se me olvidó al inicio, perdón. Esta generalización también la observo a nivel individual, ya que los funcionarios locales consideran muchas veces que fue una gran suerte y que fue gracias a Dios el poder tener un recurso legal. Con algunas excepciones, la única fuente de ingreso legal es el trabajo dentro de la administración local. En este sentido, veo que las condiciones muy particulares de una economía de sustento reprimida de manera militar es parte de la experiencia común de la gente, que esté o no otra vez dentro de eso, incluso los funcionarios. En la experiencia diaria, cosas aparentemente tan sencillas como el hecho de comunicar llegan a complejizarse.
los radios satelitales son la única forma de comunicar, ya que no hay señal en la sierra. Entonces la gente lo usa para todos, incluso para prevenirse cuando llegan los militares. Entonces el ejército mexicano prohibió el uso de los radios satelitales, pero los radios también se ocupan para cuando la esposa se le descompone el carro en medio de un camino, o para cuando uno se enferma y hay que hablar abajo. Entonces la comunicación en sí llega a ser vigilada y prohibida. Entonces es también una forma de obligación importante. Y por fin, espero que no platique demasiado rápido y que no os aburre, el peso de aquella situación donde el sospecho de criminalidad afecta a todas las dimensiones de la vida social, adquiere acentos de círculos viciosos, viendo el tema de la violencia doméstica. Por ejemplo, la imposibilidad de acudir a instituciones estatales en casos de robo, de que le dicen el robo de muchacha o de violación, lleva también a la necesidad de normalizarlo para adquirir cierta certeza sobre lo que está pasando. Entonces, algo que se escucha mucho, y eso fuera del municipio en particular, es, no, pues por algo le pasó, por algo la robaron, por algo la mataron o lo mataron. Detrás de este algo, por algo le pasó, hizo algo que yo no hice y yo no estoy en problemas. Entonces, eso deja el lugar al recurso de la violencia armada en las regulaciones de las relaciones sociales de manera más amplia. Y eso es todo lo que les quería compartir ahora. Gracias.